Listo, gracias, Natalie. Bueno, entonces les vamos a hacer una hora de sesión y al final abrimos un espacio de preguntas. Nuevamente le agradezco a la Universidad Militar por la invitación. Yo soy el director de este centro de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, que es un centro de investigación que durante mucho tiempo se dedicó desde las ciencias sociales. El Externado, como ustedes bien saben, es una universidad de ciencias sociales. Nos dedicamos a investigar el gobierno electrónico. Eso fue el año 2010 y a partir del año 2010 comenzamos a hacer investigación sobre ciudades digitales. El concepto de ciudad inteligente es un concepto que no es nuevo, digamos, es un concepto que se ha actualizado periódicamente, pero el concepto reciente de ciudad inteligente es un concepto que es el año 2008, cuando se generó la crisis económica en la bolsa de valores de Nueva York. Las empresas de tecnología perdieron participación en ventas al sector gobierno. Y en este momento se comenzaron a generar soluciones para ciudades, y fue cuando comenzó la última versión, el concepto actual de ciudad inteligente, se comenzó a configurar, se comenzó a conformar a partir del año 2008. El nuevo concepto de ciudad inteligente, y ese concepto ha cambiado. Ya no es un concepto tan tecnológico, es un concepto mucho más social, es un concepto en el cual convergen muchas disciplinas. Bueno, entonces, siguiente diapositiva. Bueno, la conferencia tiene dos partes. El concepto de ciudad inteligente con la emergencia sanitaria ha cobrado relevancia porque se calcula que hay casi 4.000 millones de personas en cuarentena en el planeta. Y esos 3.500 o 4.000 millones de personas están en cuarentena en las ciudades. Entonces, las ciudades, pues, esta nueva normalidad, como se llama, está generando desafíos que los planeadores urbanos no habían revisado. Porque en las ciudades, en la normalidad, o sea, antes de la emergencia sanitaria, realmente la planeación de ciudad estaba muy orientada al mercado. O sea, las ciudades estaban pensadas como espacios físicos, hoy espacios digitales para el mercado. Y a partir de esta emergencia sanitaria, posiblemente las ciudades se van a tener que pensar no solamente para el mercado, no solamente para hacer negocios, sino también para ser seguras y ser saludables. Por eso, en la conferencia yo hablo de los desafíos, porque el concepto de ciudad inteligente hasta ahora había sido muy glamuroso, había sido un concepto de unos pocos conocedores del tema de ciudad inteligente, y yo creo que con la pandemia, con la emergencia sanitaria, se va a popularizar el concepto porque a todos nos interesa que las ciudades sean seguras y sean saludables. Entonces, de eso vamos a hablar inicialmente, la primera parte de la conferencia, y la segunda vamos a hablar de cómo la tecnología, cómo la innovación está ayudando a que las ciudades inteligentes enfrenten efectivamente los desafíos y los problemas vinculados con la pandemia, con el COVID-19. Bueno, al final responderé las preguntas y si queda alguna duda con relación a los conceptos y planteamientos que yo haga, al final de la sesión se van a presentar. Bueno, ¿por qué nosotros trabajamos el tema de ciudades inteligentes? Brevemente, ¿por qué la trayectoria de la Universidad Externado de Colombia en este tema? Nosotros hacemos parte de ese consorcio, el consorcio de educación para ciudades inteligentes, que lo lideran 4 universidades europeas y 8 universidades latinoamericanas, 2 universidades colombianas, 2 universidades de Argentina, 2 de Chile y 2 de Brasil. Este consorcio es muy interesante
porque con recursos de la Unión Europea, desde las 12 universidades, 4 europeas, 8 latinoamericanas, estamos pensando en qué competencias, en qué capacidades son las que nos van a permitir convertir a las ciudades que no son inteligentes en la región, en América Latina, convertirlas en ciudades inteligentes y sostenibles. Por otro lado, nosotros ya tenemos un posgrado de ciudades inteligentes, hemos capacitado 174 servidores públicos y empresarios en las ciudades de Bogotá y Medellín. En este momento estamos capacitando 20 personas en la ciudad de Bogotá. Y este año, ya para cerrar este espacio, simplemente quería contarles por qué estamos dedicados a este tema. Abrimos la maestría de ciudades inteligentes y abrimos un posgrado específicamente para abogados que quieran apoyar la actualización de los marcos jurídicos de las ciudades con relación a tecnologías de la cuarta revolución industrial, cambio climático y sostenibilidad ambiental. Simplemente esa era una introducción que explica por qué nosotros pues tenemos un liderazgo desde la Universidad Externado de Colombia, desde las ciencias sociales, no desde la tecnología, en materia de ciudades inteligentes y sostenibles. Bueno, entremos en la primera parte de la sesión. ¿Qué está pasando en las ciudades en este momento? La nueva normalidad del COVID-19 va a obligar a que las ciudades se reinventen. Ustedes pueden buscar en noticias, en Google, por ejemplo, ciudades que han sido impactadas de forma grave por la pandemia, ciudades como Madrid, ciudades como Barcelona, ciudades como Milán, ya están planteando cómo organizar las ciudades para que si vuelven a ocurrir emergencias sanitarias o climáticas, las ciudades estén preparadas. O sea, las ciudades, como les comentaba hace un momento, no estaban preparadas para gestionar todos los desafíos y los problemas asociados con la pandemia. En el caso de Bogotá, por ejemplo, el hecho de habilitar en Corferias un hospital para atender pacientes, ese es un ejemplo de cómo las ciudades tuvieron que responder de manera urgente a los desafíos asociados con la pandemia. Entonces ya en Europa, ciudades que tienen muchas personas contagiadas, que ya tienen muchos muertos, innovando. ¿Y cómo están innovando para ser más inteligentes? O sea, aquí ya comenzamos a avanzar en el concepto de ciudad inteligente. La ciudad inteligente es la ciudad que resuelve problemas. Igual que un ser humano. Cuando hablamos de un ser humano inteligente, generalmente lo asociamos con una persona equilibrada, una persona coherente, una persona que resuelve problemas. Cuando se habla de ciudades inteligentes, funciona la misma metáfora. La ciudad inteligente es la que resuelve problemas. Problemas de todo tipo, de cualquier sector. Problemas urbanos, problemas ambientales, problemas sociales, problemas económicos. Pero con la pandemia se aumentaron los problemas. Y en esta diapositiva ustedes pueden ver algunas maneras de cómo las ciudades están innovando rápidamente, ¿no? Porque les estamos hablando de innovaciones que están ocurriendo en 2 meses. O sea que bajo la presión de la pandemia, las ciudades, sobre todo en Europa, están tomando medidas que les permita gestionar de manera mucho más eficiente los desafíos asociados con la pandemia y mitigar los riesgos asociados con la pandemia. Entonces, por ejemplo, una primera medida que están tomando ciudades europeas es organizar el espacio. Como ustedes bien saben, en este momento estamos aislados, hay que distanciar a las personas, hay que reducir el riesgo de contagio. Entonces, una primera medida que están tomando las ciudades es que se reorganicen los espacios para reducir sustancialmente el riesgo de contagio. Ya podemos ver ciudades europeas que los centros de las ciudades, las zonas más concurridas, las están reorganizando
para que las personas puedan caminar y guarden la distancia de 2 metros, que es la distancia que han recomendado organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Ese es un primer ejemplo de cómo están innovando las ciudades. Tengan en cuenta, para que hagan el balance de la calidad de esta conferencia, que la ciudad inteligente es la que resuelve problemas. Una ciudad puede resolver problemas con o sin tecnología. O sea, nosotros tenemos la tesis, y no todos los expertos o los estudiosos del concepto de ciudad inteligente la comparten. Una ciudad inteligente puede ser inteligente sin tecnología. No es fácil serlo, porque como les decía hace un momento, las ciudades han estado orientadas al mercado. Y en la medida en que las ciudades han sido plataformas de mercado, nos habíamos digamos, no estábamos conscientes del perjuicio que le estábamos causando a la naturaleza, por ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, una ciudad puede ser inteligente si cuida la naturaleza. Si los ciudadanos, ojo, sin tecnología, si los ciudadanos cuidan el agua, cuidan la energía, gestionan y clasifican de manera cuidadosa y responsable las basuras, si no desperdician tantos alimentos. Entonces, esa precisión es importante porque cuando ustedes hagan el balance de la conferencia, la conclusión va a ser esa, que en tiempos de normalidad, hasta hace 2 meses, las ciudades inteligentes eran las que resolvían problemas, con o sin tecnología. Y ahora en la nueva normalidad, en la normalidad de la pandemia, las ciudades inteligentes deben resolver todos los problemas de hace 2 meses, más los problemas asociados con la pandemia. Bueno, sigamos adelante. Otra innovación que están haciendo las ciudades en este momento para enfrentar la pandemia es que se están creando mecanismos para que el espacio de ciudad no lo ocupen tantos vehículos, no lo ocupen tantos carros. Ya hay ciudades europeas que están pensando mandar los carros a la periferia, desarrollar unos complejos sistemas de estacionamiento para que las ciudades se las tomen nuevamente las personas, ampliar las aceras, ampliar los paseos peatonales, ampliar los malecones, porque con la pandemia las ciudades requieren distanciamiento social. Entonces ahí vemos, ya les estoy hablando de 2 casos. El primer caso es recuperar el espacio, el caso de innovación en las ciudades. El segundo es quitarle participación en el espacio público a los vehículos y entregarle más espacio público en las ciudades a los peatones. La tercera innovación que están haciendo las ciudades de cara a la emergencia sanitaria es promover el uso de la bicicleta. O sea, la bicicleta, como ustedes bien saben, es un modo de transporte sostenible y es un modo de transporte que puede ayudar a mantener la distancia social. Una cuarta manera en la que están innovando las ciudades es la promoción del teletrabajo. O sea, en la medida que estamos en las casas, podemos hacer teletrabajo, podemos hacer actividades económicas, actividades de ocio, actividades educativas, manteniendo el distanciamiento social. Entonces, ya hay ciudades, por ejemplo en Europa, que están mejorando la conectividad, el acceso a Internet. Están creando planes en asociación con empresas del sector de telecomunicaciones para que los ciudadanos tengan una mayor capacidad de acceso a Internet y para descargar contenidos de manera eficiente y rápida. Y una última manera en que están innovando las ciudades para enfrentar los desafíos asociados con la pandemia es la vigilancia, el monitoreo. Aquí hay una discusión jurídica, ¿no? de si la pandemia va a generar ciudades en las cuales los ciudadanos van a estar controlados 7/24 para evitar que se contagien. Entonces, esa es una tendencia, ¿no? Cada vez desplegar cámaras, sensores, mapas de calor, utilizar grandes volúmenes de datos para establecer zonas de contagio, para identificar qué personas en los metros,
en los sistemas de transporte público, en los aeropuertos, pueden estar contagiadas. Entonces, como se pueden dar cuenta, la pandemia establece un antes y un después en la innovación en las ciudades. Hasta ahora las ciudades eran de los carros. Hasta ahora las ciudades estaban pensadas para ser rápidas, para ser eficientes. En una ciudad post-COVID-19, en una ciudad, en las ciudades de la nueva normalidad, posiblemente esas ciudades van a ser más lentas. No va a haber tantos vehículos, las personas querrán hacer trayectos más cortos, no se querrán exponer al contagio. Entonces, cuando hablamos de ciudades inteligentes de cara a los desafíos que supone el coronavirus y el COVID-19, tengan en cuenta que la planeación de ciudades va a cambiar sustancialmente, porque a los gobiernos locales ya no les va a interesar solamente planear ciudades para el mercado, para hacer negocios, sino también les va a interesar planear ciudades que garanticen la vida y la salud de sus habitantes. Espero que todo ha sido claro hasta ahora. Es poquito tiempo, es bastante contenido, entonces estoy tratando de compilar y compendiar la información rápidamente. Segundo mensaje, el concepto de ciudad inteligente. El concepto de ciudad inteligente hasta ahora había estado asociado con garantizar que las ciudades no agotaran los recursos naturales que soportan su operación. Hay algunos autores que hablan que la ciudad inteligente es la ciudad del sentido común. Igual que ocurre en una familia el padre, la madre, los hijos, los miembros de la familia, pues no se pueden agotar todo el presupuesto familiar, por ejemplo, en ocio y entretenimiento, sacrificando alimentación y educación. Lo mismo pasa en una ciudad. Una ciudad inteligente es la que logra armonizar población, consumo y medio ambiente para que no se agoten los recursos de las generaciones actuales y de las generaciones futuras. Por eso, cuando hablamos de ciudades inteligentes, se habla de que la ciudad inteligente es el punto de partida para llegar a la ciudad sostenible. O sea, la ciudad sostenible es una ciudad pensada no solamente en las necesidades de las generaciones presentes, sino también en las necesidades de las generaciones futuras. En ese orden de ideas, el concepto de ciudad inteligente es un concepto que está pensado en resolver problemas, como les comentaba hace un rato, pero no solamente problemas de las generaciones actuales, sino también problemas de las generaciones futuras. Ese es el concepto de ciudad inteligente que se había venido construyendo desde el año 2008. Recuerdan que les comentaba que hay un nuevo concepto de ciudad inteligente que se comenzó a construir a partir del año 2008 y hoy, hasta hace 2 meses, la ciudad inteligente era la que estaba pensada en cumplir la nueva agenda urbana, estaba pensada en cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. En un momento hablamos del tema de nueva agenda urbana, pero hoy la ciudad inteligente, además de armonizar población, consumo y medio ambiente, además de armonizar sostenibilidad social, sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental, debe ser una ciudad segura y saludable. A nosotros los que estamos trabajando el tema de ciudades inteligentes, la nueva normalidad pues nos impone el desafío intelectual, el desafío teórico y práctico de repensar las ciudades. Porque como les comentaba hace un momento, las ciudades van a ser más lentas, ya no van a ser tan rápidas. Ustedes se pueden cerciorar de la lentitud en la medida en que están en sus casas. Está cambiando nuestro estilo de vida, nuestros tiempos, nuestras prioridades, cómo estamos organizando los recursos familiares, el dinero, el ocio, el estudio. Entonces, esos cambios que están ocurriendo en la cuarentena posiblemente van a marcar la planeación de las ciudades en los próximos 10 años. ¿Por qué en los próximos 10 años? Porque
La nueva agenda urbana, este documento que adoptó Naciones Unidas en el año 2016 en la conferencia ONU Hábitat de Quito, establece un plazo límite para que las ciudades logren equilibrar planeación territorial, medio ambiente y mitigación de cambio climático. Aquí les mando un mensaje, espero que no sea desalentador, pero esta pandemia estaba anunciada. Por eso la nueva agenda urbana recomendó que las ciudades se prepararan para los efectos que iba a generar el cambio climático. O sea, el cambio climático iba a exacerbar problemas ambientales, problemas de temperatura y problemas sanitarios. O sea, que esta pandemia estaba anunciada. Y las ciudades se deben preparar no para la pandemia del coronavirus solamente, sino para otros problemas ambientales, otras emergencias climáticas y otras emergencias sanitarias que van a surgir a lo largo de los próximos 10 años. Tengan en cuenta ustedes que el cálculo es que en el año 2050 las ciudades van a tener 10.500 millones de habitantes o 10.000 millones de habitantes. Imagínense ciudades densamente pobladas, densamente construidas, van a ser ciudades que van a demandar agua, energía, alimentos, y la nueva agenda urbana integra una serie de acciones y mecanismos para que las ciudades se preparen para el año 2050. O sea, en otras palabras, y ya para cerrar esta diapositiva, o sea, el concepto de ciudad inteligente es un concepto de urgencia, no es un concepto temporal, opcional, que los planeadores urbanos, los gobernantes locales pudieran desechar. Y creo que con la situación de la pandemia, del COVID-19, va a ser más apremiante que las ciudades inteligentes logren que de aquí al año 2030 podamos alinear planeación territorial, gestión ambiental y mitigación de los efectos de cambio climático. Bueno, espero que todo sea claro, Natalie, que el contenido de la conferencia los tenga cautivos. Ya voy a cumplir la mitad del tiempo y estoy un poquito atrasado. Bueno, ¿qué nos dice esta diapositiva? La ciudad inteligente es una ciudad que resuelve problemas. ¿Qué problemas están surgiendo en las ciudades que no eran los problemas que estábamos enfrentando, por ejemplo, en Bogotá o en Medellín o en Quibdó, en Neiva, en Bucaramanga, en Barranquilla hace 20 años? Son estos 5 cambios. El cambio social, ahí estamos hablando de el cambio generacional asociado con nativos digitales, con millennial y centennial, el cambio climático, el cambio urbano. El cambio urbano hace referencia al crecimiento poblacional, al crecimiento de los vehículos, al crecimiento de las construcciones, de las vías, densidad urbana, el cambio en los mercados. Ahí estamos hablando de cómo la economía de las ciudades está cambiando hacia economías digitales, hacia economías colaborativas, hacia economía circular. Y finalmente, el cambio tecnológico, que es, ahí estamos hablando de cómo las tecnologías de la cuarta revolución industrial, la telefonía móvil, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, están cambiando las ciudades. Yo les recomiendo que lean este autor, los que queden satisfechos con el contenido de la conferencia y quieran investigar más. Este autor, Thomas Friedman, en esta publicación desarrolla los cambios que están enfrentando las ciudades. Estos cambios van más allá de la voluntad de los gobiernos y de los habitantes de las ciudades. Son cambios que nos superan. Si estos cambios no los conocemos, no los diagnosticamos, no planeamos la respuesta para gestionarlos, se van a convertir en problemas. Entonces, en ese orden de ideas, yo les decía hace un momento que la ciudad inteligente es la que resuelve problemas. Y gran parte de los problemas que van a enfrentar las ciudades en los próximos años, en la década que estamos viviendo, que es
la década del año 2030, van a estar asociados con estos 5 cambios. Con el cambio social, millennial, nuevas generaciones, nativos digitales, el cambio climático, deterioro ambiental, el cambio urbano, densidad urbana, el cambio en los mercados, economía digital, economía colaborativa, economía circular y el cambio tecnológico asociado con la cuarta revolución industrial. ¿Cómo convertir estos cambios en oportunidades? En gran medida, el concepto de ciudad inteligente pasa por resolver problemas. ¿Y cómo están resolviendo los problemas las ciudades en diferentes partes del mundo? En esta diapositiva, ustedes pueden ver el modelo de las 5 inteligencias territoriales o el modelo de las 5 capacidades de innovación para que las ciudades sean inteligentes y resuelvan problemas de manera eficaz. Entonces, se ha creado un modelo. Las ciudades pueden resolver problemas no solamente con tecnología, como les comentaba hace un rato. Las ciudades pueden resolver problemas emulando patrones de la naturaleza. Eso es lo que se llama inteligencia de la naturaleza. Rediseñando los espacios públicos, inteligencia urbana, comprometiendo al ciudadano para que ayude a resolver los problemas de las ciudades, inteligencia ciudadana, utilizando mecanismos de mercado, plataformas tecnológicas para que la economía de la ciudad genere ingresos, pero al mismo tiempo ayude a resolver problemas de ciudad, y finalmente la tecnología. Entonces, digamos, para mí esta tal vez es una de las diapositivas más importantes de la conferencia, porque las ciudades no son inteligentes y no están preparadas para resolver problemas. Y en la medida en que las ciudades desarrollen capacidades para innovar, para resolver problemas, efectivamente se van a convertir en inteligentes. O sea, la ciudad inteligente es la que resuelve el problema. La innovación es la manera, es el camino para resolver el problema. Entonces, estas 5 inteligencias, diferentes ciudades del mundo, las están utilizando para que efectivamente los problemas se resuelvan. Rápidamente un ejemplo de cada inteligencia o de cada capacidad de innovación para que quede claro el concepto. Por ejemplo, inteligencia de la naturaleza. Hay ciudades del mundo, en Estados Unidos, en el Medio Oriente, que están utilizando sistemas de alumbrado público diseñados a partir del patrón de gestión de energía que utilizan las luciérnagas. Una luciérnaga genera energía fría y tiene niveles de ahorro energético hasta del 65%, de eficiencia energética mejor, hasta el 65%. Entonces, ya hay ciudades del mundo que están desarrollando sistemas inteligentes de energía que emulan los patrones de generación de energía de la naturaleza, en este caso de las luciérnagas. Segunda inteligencia, inteligencia urbana. O sea, la inteligencia urbana es mejorar todos los componentes físicos de la ciudad, los edificios, las vías, la semaforización, el mobiliario urbano para que resuelvan problemas. En este ejemplo están las lámparas que están ubicadas en algunas avenidas de la ciudad de Nueva York, que son lámparas estúpidas, así se llaman, lámparas estúpidas, y las han convertido en asistentes personales como Siri. O sea, son asistentes personales al peatón para orientarlos con relación a información de ciudades, información del sistema de transporte público, espacios para parquear un vehículo, dónde está un policía. Entonces, este es un ejemplo de inteligencia urbana, convertir el mobiliario urbano en inteligente. Entonces, ya en el caso de Nueva York, estas lámparas que eran idiotas, que eran estúpidas, y no lo estoy diciendo despectivamente, así las llama la literatura, ahora hablan con el peatón y le dicen,
mire, en tantos metros usted encuentra una zona de parqueo, o usted encuentra en tal lugar un policía, o usted puede acceder a la próxima estación de metro en tal calle. Inteligencia de la ciudadana. Cuando hablamos de inteligencia ciudadana, estamos hablando de el ciudadano comprometido en la resolución de problemas de ciudad. En la diapositiva estamos viendo una estación de tren de París, Montparnasse, en la cual las escaleras que eran estúpidas, que eran idiotas, así se llaman, ahora son inteligentes. Y son escaleras que le permiten al ciudadano hacer música en la medida en que van subiendo los escalones y compartir energía con la ciudad. Esa energía cinética que el ciudadano comparte en la medida que va dando los pasos, se utiliza para alimentar, por ejemplo, la iluminación de algunas partes del metro. Entonces, la inteligencia ciudadana es cuando el ciudadano, consciente o inconscientemente, ayuda a resolver los problemas de la ciudad. Siguiente inteligencia, el mercado. Yo aquí siempre cito el caso del crowdfunding. Por ejemplo, hay ciudades del Reino Unido que están desarrollando proyectos de ciudad inteligente, proyectos de innovación territorial con recursos que les entregan los ciudadanos. O sea, los ciudadanos en plataformas de crowdfunding entregan recursos, $50, $100, aportes en especie, voluntariado, para volverse socios de la ciudad con miras a apoyar proyectos específicos de ciudad inteligente y resolver problemas. Y finalmente la tecnología. Esta es la capacidad de innovación tal vez más, no puedo decir que es la más robusta, pero es la más, tal vez la más innovadora, en la medida en que las otras 4 inteligencias, las otras 4 capacidades de innovación, la capacidad de innovación desde la naturaleza, desde los espacios urbanos, desde la participación ciudadana y desde la economía, se pueden soportar en la tecnología. En el ejemplo que está en la diapositiva, vemos el caso de una ciudad de Estados Unidos, Louisville, en la cual los ciudadanos que tienen problemas de asma, con un inhalador, comparten información acerca de las zonas más contaminadas de la ciudad. Este es un ejemplo de lo que se ha llamado ciudadanos como sensores, porque los ciudadanos sirven como sensores de problemáticas de ciudad. Como se pueden dar cuenta, las 5 inteligencias están conectadas. Entonces, cuando hablamos de ciudad inteligente, no hablamos simplemente de tecnología. Cuando hablamos de ciudad inteligente, estamos hablando de cómo utilizar la naturaleza para resolver problemas, de cómo utilizar el espacio urbano, el mobiliario urbano, los edificios para resolver problemas, de cómo logramos que la inteligencia colectiva de los ciudadanos ayuden a resolver problemas, de cómo logramos que mecanismos de economía como crowdfunding ayuden a resolver problemas y finalmente la tecnología. O sea, no me voy a detener en estos conceptos. Estos son conceptos que nosotros desarrollamos en nuestros posgrados, pero el mensaje que les quiero transmitir es que la inteligencia de las ciudades es compleja. O sea, la inteligencia de las ciudades no pasa por un sensor o por un teléfono móvil o por una aplicación móvil o por analítica de datos o por Internet de las cosas. Si las ciudades quieren ser inteligentes, el abordaje debe ser integral. Y todos esos componentes, ambiental, físico, ciudadano, económico, tecnológico, deben integrarse y se deben conectar. Por eso el concepto de ciudad inteligente hasta ahora había sido un concepto tal vez muy teórico. Se estaban haciendo proyectos pequeños, laboratorios urbanos, pero cuando uno buscaba proyectos de ciudad inteligente con unos resultados y con un impacto importante, pues no eran la generalidad. Pero nuestra lectura académica es que a partir de la pandemia, cada vez las ciudades van a comenzar a desarrollar más capacidades en innovación, van a aumentarse los problemas. Y estas capacidades de innovación, como las que yo estoy presentando en esta diapositiva, van a comenzar a fortalecerse. O sea, vamos a tener cada vez más actores de ciudad
adquiriendo capacidades de innovación en estos 5 ámbitos. Bueno, corriendo, espero que la conferencia sea clara hasta ahora. Estoy tratando de completar el guión, el itinerario completo. Esta diapositiva es muy importante porque generalmente cuando se habla de ciudades inteligentes se suele pensar que las ciudades inteligentes solamente son de iniciativa pública, de arriba hacia abajo. Y lo que estamos viendo, digamos, ya, como les comentaba, este es un concepto que se ha venido estructurando desde el año 2000, es que me están haciendo preguntas, pero al final las respondemos. Este es un concepto que se ha venido configurando desde el año 2008 y la mayor parte de iniciativas de ciudad inteligente generalmente eran iniciativas del gobierno de la ciudad, del ayuntamiento, de la municipalidad, pero hoy una ciudad inteligente también puede nacer de iniciativa ciudadana, de iniciativa empresarial. Entonces, ya hay ciudades inteligentes que se están desarrollando en espacios geográficos generalmente controlables, pequeños, aeropuertos, terminales de transporte, bibliotecas públicas, campus universitarios, pequeños poblados. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de ciudad inteligente, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque estas son oportunidades. O sea, una ciudad inteligente puede ser un territorio pequeño, mediano o grande. Una ciudad inteligente puede ser toda la ciudad, puede ser una localidad, puede ser un distrito, puede ser un barrio. Por ejemplo, en Bogotá, la Universidad EAN está desarrollando un proyecto que se llama La Manzana Inteligente, Smart Block, en la sede que queda, creo que en la calle 74. Ese es un ejemplo de cómo la ciudad inteligente, por iniciativa de una universidad, se puede convertir en un territorio inteligente a través de la innovación. Entonces, el concepto de ciudad inteligente no necesariamente nace de iniciativa pública. También puede nacer de iniciativa privada. ¿Qué es lo ideal? Como la ciudad, pues la ciudad es, digamos, es un complejo territorial, es un concepto territorial. Lo ideal es que toda la ciudad sea inteligente, no solamente la parte, no solamente el aeropuerto, no solamente una localidad. O sea, lo ideal es que la gestión del agua en toda la ciudad sea eficiente, que la gestión de la energía sea eficiente en toda la ciudad, que toda la ciudad reduzca la emisión de gases de efecto invernadero, que toda la ciudad gestione de manera responsable los residuos. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que tengan en cuenta esto, porque cuando se suele hablar de ciudades inteligentes, nos imaginamos Bogotá inteligente, o nos imaginamos Barranquilla inteligente. Es muy difícil transformar una ciudad como Bogotá de 8 millones de habitantes en inteligente. Eso tomaría varias décadas. Entonces, lo que hemos visto nosotros en la práctica de ciudades inteligentes es que generalmente los proyectos son acotados. Comienzan por la parte, bottom up, y después irradian el todo. Entonces, este es un concepto importante, los que estén interesados en la noción de ciudades inteligentes, porque nosotros ya estamos viendo, por ejemplo, compañías del sector construcción que están desarrollando soluciones inmobiliarias inteligentes. Entonces, soluciones inmobiliarias para 4.000, para 6.000, para 10.000 personas, que están pensadas, que están diseñadas, que están planeadas para resolver problemas. No olviden ese concepto. La ciudad inteligente es la que resuelve problemas, con o sin tecnología. Entonces, la resolución de problemas puede ser en un territorio más pequeño. No necesariamente tiene que ser en toda la ciudad. Bueno, corro porque ya el tiempo apremia. Me quedan 17 minutos. Espero, Natalie, que todos los conceptos hayan sido claros. Hasta este momento. Bueno, son ejemplos de lo que acabo de decir hace un momento de ciudades inteligentes de iniciativa pública y ciudades inteligentes de iniciativa privada o de iniciativa ciudadana.
en el caso, por ejemplo, de Medellín, Medellín hoy no es una ciudad inteligente, pero Medellín es tal vez la ciudad más innovadora de América Latina. Es la única ciudad de Colombia que tiene metro, un sistema de bicicleta pública en camino de consolidarse, tiene tranvía, tiene metrocable. Ninguna otra ciudad de Colombia tiene una apuesta en movilidad innovadora y sostenible tan ambiciosa como la de Medellín. Pero si ustedes van a Medellín, Medellín no ha solucionado los problemas de movilidad. Entonces, las ciudades son inteligentes si caminan desde la innovación a la resolución de problemas. O sea, cuando la innovación permite resolver los problemas, la ciudad es inteligente. Entonces, les coloco este ejemplo porque hablábamos de que las ciudades inteligentes pueden nacer de iniciativa pública o de iniciativa ciudadana o iniciativa privada. Medellín es un ejemplo muy interesante porque yo creo que es la ciudad más inteligente de América Latina. O sea, Medellín es más conocida a nivel mundial muchas veces en foros internacionales, conocen más a Medellín que a Bogotá. Y la conocen por este motivo, porque Medellín ha hecho apuestas en innovación, integrar tecnología en la ciudad para resolver problemas. No siempre lo ha logrado, pero la ventaja de Medellín por la cultura de emprendimiento, por la cultura de curiosidad que tienen los antioqueños, que tienen los paisas, si ellos fracasan, aprenden del fracaso y siguen buscando soluciones. Pero les reitero, es importante que diferencien la ciudad que innova como Medellín de la ciudad inteligente que es la que resuelve los problemas. Y finalmente, la ciudad sostenible es la ciudad que resuelve problemas de las generaciones futuras. Y cierro esta diapositiva simplemente precisando que el camino de la ciudad inteligente es la ciudad que innova, que es el caso de Medellín, que innova con tecnologías, como el metro, sistemas de bicicleta pública, tranvía eléctrico. Pero cuando esas tecnologías resuelven problemas, hablamos de ciudad inteligente. Problemas de las generaciones actuales. Y cuando esas tecnologías resuelven problemas de las generaciones futuras, hablamos de ciudades sostenibles. Bueno, este es un ejemplo de ciudad inteligente bottom-up, de abajo hacia arriba. Es el proyecto de la ciudad de Copenhague para convertir cualquier bicicleta en eléctrica utilizando una rueda que se llama la rueda de Copenhague, que la controla el usuario con una aplicación móvil. O sea, este es un proyecto que lo hicieron en conjunto el MIT, el Instituto de Ciudades Sensibles de esta Universidad de Estados Unidos, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la ciudad de Copenhague. Pero en gran medida, digamos, el avance del proyecto dependió que los ciudadanos compraban estas ruedas y las instalaban en sus bicicletas. Entonces vemos cómo el enfoque top-down se integra con el enfoque bottom-up y a través de estos acuerdos o alianzas entre el gobierno, las universidades y con el concurso de los ciudadanos se resuelven problemas. O sea, Copenhague es una de las ciudades del mundo que más ha promovido el uso de la bicicleta para que la ciudad sea efectivamente sostenible. Bueno, otra consideración importante, y ya se me está acabando el tiempo, debo poner el acelerador, es que los proyectos de ciudad inteligente pueden comenzar en cualquier sector de ciudad. Hay una máxima para los interesados en el concepto de ciudad inteligente que nos ayuda a garantizar la innovación de los proyectos que adelantemos en las ciudades, que dice comenzar en pequeño, pensar en grande y no detenerse. Generalmente los proyectos de ciudad inteligente comienzan por un sector. En Europa, por ejemplo, los proyectos de ciudad inteligente han estado orientados al sector de transporte, al sector de seguridad, al sector de energía. En Estados Unidos, los proyectos de ciudad inteligente han estado más orientados a la economía.
Muy posiblemente con la pandemia vamos a ver proyectos de ciudad inteligente orientados a resolver problemas del sector sanitario. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que ustedes tengan en cuenta que no es fácil, y les voy a pedir el favor que es que publican comentarios y me distraen, entonces si los pueden publicar al final, porque pareciera que estuviera como si estuviera lloviendo en el aula de clase. Entonces les pido el favor que publiquen los comentarios al final. Entonces, qué pena con la interrupción. Entonces lo que les estaba diciendo es que generalmente los proyectos de ciudad inteligente no comienzan por todos los sectores de ciudad, comienzan por uno. Entonces, en ese orden de ideas, comienzan por un sector y ese sector es el que sirve de piloto para que todos los aprendizajes se escalen a los otros sectores de ciudad. Bueno, voy a seguir, el tiempo se me está acabando. Algo importante, ¿dónde están ubicadas las ciudades más inteligentes del planeta? Coincidencialmente, la mayor parte de ciudades que se llaman inteligentes en la actualidad, por ejemplo, las ciudades chinas, las ciudades de Estados Unidos, las ciudades europeas, están ubicadas en los países que han sido más afectados por el coronavirus y por el COVID-19. En este mapa podemos ver que el mapa de ciudades afectadas o de países afectados mejor por la pandemia coincide con el mapa de los países líderes en Smart Cities a nivel mundial. Entonces, la recomendación que yo les hago es que estén atentos con relación a los proyectos de innovación territorial, a los proyectos de Smart City que se van a hacer en ciudades como Berlín, ciudades como Madrid, Barcelona, Milán, ciudades chinas, ciudades coreanas, porque en esas ciudades donde hay más contagiados y más muertos por el coronavirus y por el COVID-19, es donde seguramente vamos a ver innovaciones con o sin tecnología que van a resolver problemas asociados con la pandemia. ¿Recuerdan las innovaciones que cité en la primera diapositiva de la conferencia? Innovaciones asociadas con el espacio, innovaciones asociadas con reducir el número de vehículos en las ciudades, innovaciones asociadas con el distanciamiento social, innovaciones asociadas con el teletrabajo, innovaciones asociadas con el control y vigilancia de los ciudadanos. Bueno, estas son, digamos, tendencias que yo les recomiendo que las tengan en cuenta porque van a ser tendencias muy útiles cuando comencemos a planear las ciudades post-COVID-19. Una primera, ya la mencioné hace un momento, nueva agenda urbana, o sea, ya las ciudades tienen un conjunto, una caja de herramientas que generó en Naciones Unidas en la conferencia Hábitat 3 en Quito en el año 2016. Es lo que se llama nueva agenda urbana. La nueva agenda urbana nos va a permitir cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y va a permitir que las ciudades sean planeadas equilibrando planeación territorial, gestión ambiental y mitigación de cambio climático. Entonces, una primera buena práctica, si queremos que las ciudades colombianas sean inteligentes, es atender los lineamientos, los criterios y recomendaciones que establece la nueva agenda urbana. Esta nueva agenda urbana le pone apellido a las ciudades. O sea, digamos, es un planteamiento muy interesante porque la nueva agenda urbana recomienda que las ciudades de todo el mundo, no solamente de América Latina, en los próximos años deben cumplir estos 6 cometidos: ser participativas, ser seguras, ser resilientes, ser sustentables, ser inclusivas y ser compactas. ¿Cómo van a lograr las ciudades de América Latina esos 6 cometidos? Con ciudades inteligentes. Entonces, la ciudad inteligente, que es lo que he explicado hasta ahora,
los conceptos que les he compartido hasta este momento, van a cumplir o van a alcanzar estos 6 cometidos utilizando el concepto de ciudad inteligente. En otras palabras, la nueva agenda urbana le pone el para qué a la ciudad inteligente. O sea, para que la ciudad no sea solamente tecnológica, entonces debemos apuntarle, sí, tecnología e innovación, pero ¿para qué? Para que la ciudad sea participativa, para que la ciudad sea segura, para que la ciudad sea resiliente, para que la ciudad sea sostenible, para que la ciudad sea inclusiva y para que la ciudad sea compacta. Bueno, me quedan 6 minutos. Siguiente buena práctica que yo recomiendo para aquellas ciudades que se están pensando como inteligentes es contar una historia diferente, porque no es fácil para las ciudades ser innovadoras. Y tal vez la ciudad en América Latina, que en mi concepto ha logrado contar una historia diferente, o sea, es Medellín. O sea, en Medellín todos los actores de la ciudad se creen emprendedores, se creen precursores, se creen pioneros y se creen innovadores. Y los resultados de Medellín, en algunos casos, han tenido resultados muy positivos, han tenido impacto positivo, o sea, un impacto, un gran impacto, pero no siempre ha sido así. Pero si uno mira el balance de Medellín a lo largo de los últimos 10 años, es la única ciudad de Colombia que tiene una agencia de innovación territorial como Ruta N. Es la única ciudad de Colombia que ha consolidado modos de transporte sostenible, como lo comentaba hace un momento. Y es la única ciudad de América Latina que tiene, hospeda, es anfitriona de un centro para la cuarta revolución industrial, el centro de la cuarta revolución industrial del Foro Económico Mundial. Pero, ¿cómo hizo esto Medellín? Medellín contó una historia diferente. O sea, a Medellín la asociábamos con problemas sociales, con problemas económicos, con problemas de desigualdad. Esos problemas no los ha superado completamente, pero en el mundo Medellín logró cambiar el imaginario, la percepción. Hoy en el mundo Medellín es una ciudad comprometida no solamente con su pasado, con su presente, sino también con su futuro. Es una ciudad que permanentemente está actualizando el mensaje, está fortaleciendo la capacidad institucional para resolver problemas. Yo creo que ustedes han visto las alocuciones del alcalde de Medellín, el alcalde Daniel Quintero, de sus secretarios, mostrando cómo la ciudad ha logrado resultados importantes para atender los problemas vinculados con la pandemia. Y esos resultados de Medellín no son coyunturales. O sea, los resultados que está generando en este momento Medellín, que hay algunos críticos que dicen que no necesariamente las cifras que muestra la ciudad de Medellín de contagiados y personas muertas, pues son las más actualizadas. Pero yo sí creo que Medellín, en la medida en que ha desarrollado una cultura de innovación, es una ciudad que permanentemente se alista y se prepara para desafíos urbanos y para desafíos territoriales. Siguiente tendencia que yo recomiendo tengan en cuenta, y ya voy a terminar, Natalie, y le pregunto a Natalie y a la audiencia que si me puedo tomar 10 minutos para culminar la presentación. Claro que sí, no hay problema. Bueno, muchas gracias, Natalie, muchas gracias, audiencia. Bueno, otra tendencia que yo les recomiendo tengan en cuenta si van a comenzar a incursionar en el tema de ciudades inteligentes, a liderar iniciativas de ciudades inteligentes, es que hay que involucrar al ciudadano. Y lo que se ha evidenciado en ciudades que están innovando, que están resolviendo problemas, no olviden que el concepto de ciudad inteligente es la que resuelve problemas. Y las ciudades que están resolviendo problemas en el mundo están logrando que el ciudadano les ayude. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, San Francisco, que ustedes saben que es una ciudad que enfrenta desastres naturales, terremotos. Creó hace varios años una agencia de innovación ciudadana. Y es una agencia que, bueno, no voy a hablarles de la agencia en detalle, nosotros nos ha visitado un funcionario de esta agencia en la Universidad Externado de Colombia,
y lo que nos contaba era que cuando las ciudades quieren resolver problemas, necesariamente lo tienen que hacer con el ciudadano. Más hoy cuando los ciudadanos tienen datos, tienen aplicaciones móviles, tienen teléfonos inteligentes, están en las redes sociales. Entonces, esta buena práctica, esta tendencia en ciudades inteligentes, por un lado es muy interesante, pero por el otro lado puede hacer la diferencia para que efectivamente la ciudad se vuelva innovadora, resuelva problemas y se convierta en inteligente. Entonces, la ciudad de San Francisco constituyó esta agencia en la cual todos los actores de ciudad permanentemente están pensando cómo bottom-up, de abajo hacia arriba, se resuelven problemas. Entonces, yo pues digamos, siempre en mis clases, en mis conferencias, reitero que no hay ciudades inteligentes sin ciudadanos inteligentes. O sea, podemos desplegar tecnología, red Wi-Fi, sensores, Internet de las cosas, crear agencias de Big Data, todo ese tema glamuroso de la ciudad inteligente, esa faceta de hacer inauguraciones de proyectos tecnológicos, kioscos digitales, cámaras en la ciudad. Pero si los ciudadanos no se vinculan con la gestión de esos proyectos, con los resultados de esos proyectos, con los datos de esos proyectos, con la toma de decisiones de esos proyectos, difícilmente las ciudades van a ser inteligentes. Bueno, siguiente práctica de ciudadanía inteligente es también lo que ha hecho la ciudad de San Francisco, que a mí me parece muy interesante, es repensar todos los trámites de gobierno. O sea, para que una ciudad sea inteligente hay que resolver problemas. Los problemas de las ciudades son de diferente tipo. Hay unos que están en el back office, otros están en el front office, en el front. Unos están en la operación, otros están en los servicios. Y la ciudad de San Francisco, algo que ha hecho, que es muy interesante, que lo podría hacer cualquier ciudad colombiana, cualquier ciudad de América Latina, es repensarse todos sus trámites. Entonces, por ejemplo, en nuestras ciudades, muchos trámites se siguen haciendo de manera presencial, de manera analógica, usando firmas autógrafas, usando documentos en papel. Entonces, yo creo que San Francisco lo que hizo fue, oiga, ¿dónde hay filas? ¿Dónde se está gestionando muchos documentos en papel? ¿En qué trámite les estamos pidiendo 2 veces el mismo documento al ciudadano que ya reposa en un archivo de la administración pública? Ojo, la ciudad inteligente es la que resuelve problemas, pero los problemas pueden estar en la operación, en el back, o pueden estar en los servicios, en el front. Entonces, una ciudad inteligente no solamente es la que despliega tecnología para gestionar Transmilenio. Nosotros hace poco hicimos una visita a nuestro posgrado a Transmilenio y nos sorprendíamos que Transmilenio no crea valor al usuario con ese volumen imponente de información que recauda diariamente en las estaciones. Entonces, una ciudad inteligente podría ser que de ahora en adelante Transmilenio le ofrezca valor a la ciudad y a los usuarios del sistema, creando valor a través de todos esos datos que recauda cotidianamente. Bueno, siguiente práctica. Bueno, este es un ejemplo ya de la pandemia. Me quedan 8 minutos, Natalie, de los 10 minutos que me concedieron generosamente. Estos son los observatorios de distanciamiento social. En ciudades inteligentes vamos a tener en los próximos años, a partir de la pandemia, vamos a tener observatorios de distanciamiento social. ¿En qué consisten? Las ciudades van a tener que usar grandes volúmenes de datos para corroborar que efectivamente los ciudadanos están guardando la distancia. La distancia de 2 metros, que recomienda la Organización Mundial de la Salud para no contagiarnos. Este es un observatorio de distanciamiento social que está operando en relación con información de la emergencia sanitaria en Newcastle, en el Reino Unido, hace 2 meses. ¿Cómo funciona?
Hay zonas de la ciudad que tienen mucha concurrencia de peatones y en estas zonas colocaron sensores en el piso que capturan información de los pasos que dan las personas. Con esa información se puede establecer si las personas están cumpliendo el distanciamiento de los 2 metros. Este observatorio de distanciamiento social también monitorea distancia entre vehículos, el uso de espacios de estacionamiento de carros y vehículos de automóviles, y también monitorea contaminación. Ustedes saben que la contaminación también afecta la permanencia del virus en la ciudad. Entonces, digamos, este es un ejemplo de cómo el ciudadano entrega datos para que se resuelvan problemas de ciudad, específicamente en la coyuntura de la pandemia. Otro ejemplo, datos abiertos. Nueva York, por ejemplo, ya con datos de los ciudadanos. Nueva York tiene una agencia de Big Data, de analítica, que se llama New York City Open Data. Está abriendo datos para que las universidades y las empresas le ayuden a resolver problemas durante la pandemia. Esta agencia se creó hace varios años, creo que fue una de las primeras del mundo en la normalidad. Ahora, esta agencia de Open Data de la ciudad de Nueva York está abriendo datos para que se usen y se reutilicen para resolver problemas asociados con la emergencia sanitaria. Bueno, ya finalmente, y espero que todo hasta acá haya sido claro, vamos a ver rápidamente, en los 5 minutos que me quedan, cómo la tecnología le está ayudando a las ciudades a enfrentar los problemas asociados con la pandemia. Estas son proyectos tecnológicos muy recientes, o sea, son empresas de tecnología, startups de tecnología, que vieron una oportunidad y le están vendiendo a las ciudades soluciones para que resuelvan los problemas asociados con la pandemia. Yo creo, audiencia y los profesores de la Universidad Militar que nos acompañan, que cuando hablamos de perspectiva territorial, de pensamiento estratégico, de vigilancia tecnológica, es muy importante tener en cuenta que los tiempos de innovación se van a reducir sustancialmente. Yo creo que hasta ahora las ciudades no habían tenido la presión de innovar. O sea, se hablaba de proyectos tecnológicos muy interesantes, con unos nombres muy rimbombantes, pero pasaban los meses, pasaban los años y no se llevaban a cabo. Y en los ejemplos que les voy a mostrar, muestra que cuando se comenzó a evidenciar la gravedad de la pandemia, de la emergencia sanitaria, empresas de tecnología comenzaron a moverse rápido. Miremos qué soluciones podemos llevar al mercado y responder a los problemas que están enfrentando las ciudades. Entonces, una primera es, este es un ejemplo de cómo las aerolíneas están liberando los centros telefónicos, los call centers, y la información que requiere, por ejemplo, una persona que va a volar en un itinerario nacional o internacional, ya la información no se la da un ser humano, ya no se la da el call center. Se la da un sistema de información basado en inteligencia artificial, en sistemas de análisis profundo de información. Bueno, yo soy abogado, entiendo de tecnología porque llevo muchos años en estos temas, pero ya digamos el nivel de conocimiento tecnológico de este tipo de soluciones es más complejo. Pero ¿cuál es, digamos, la innovación que está generando esta tecnología? Las ciudades generalmente gastaban mucho dinero atendiendo las líneas 1, 2, 3 o las líneas de atención ciudadana. Con este tipo de tecnologías, todos esos call centers empresariales, de gobierno, van a liberar esfuerzo, van a liberar recursos, y las ciudades van a comenzar a usar sistemas de inteligencia artificial, aplicaciones móviles que generan automáticamente reportes, chatbots, y el ciudadano va a ser autosuficiente. O sea, el ciudadano ya va a ir a través de una aplicación móvil o a través de un sitio web, no va a tener que pedirle al gobierno que una persona
atienda un mensaje en un chat o que responda una llamada telefónica para responder una situación, por ejemplo, como las situaciones que estamos viviendo durante la cuarentena. Bueno, me quedan 2 minutos. Bueno, este ejemplo, el siguiente ejemplo, es el ejemplo de los chatbots. En el caso de Japón, el gobierno japonés, que también fue un país muy afectado por la pandemia, que está siendo afectado por la pandemia, presionó para que las agencias que estaban atendiendo la emergencia sustituyeran seres humanos por chatbots. Robots que resuelven dudas, que atienden preguntas y que liberan a las entidades públicas de una capacidad de respuesta soportada en procesos manuales y en seres humanos. Entonces, en ese orden de ideas, vemos cómo la inteligencia artificial se va a volver protagonista en los proyectos de ciudad inteligente. Hasta ahora no tenía protagonismo, como yo les decía, los proyectos de ciudad inteligente solían ser muy fashion, muy bonitos, con nombres muy llamativos, pero realmente uno no veía los resultados concretos. Entonces yo sí veo que en la coyuntura de la pandemia muchas empresas de tecnología comenzaron a correr y dijeron, mire, chatbots ya los estamos usando en comercio electrónico, en banca, rápidamente llevemos los chatbots a gobierno. Claro, ustedes dirán, ya había algunas entidades públicas que estaban usando chatbots, estaban usando robots, pero ahora vamos a ver que este proceso de integrar robots para atender a los ciudadanos en ciudades inteligentes se va a acelerar mucho más. Bueno, otra tendencia en innovación, una solución que ya se está integrando en ciudades inteligentes por la pandemia, es el uso de sensores, de Internet de las cosas, de cámaras, de reconocimiento facial, en estaciones de transporte público, en estaciones de metro, en aeropuertos, para identificar personas contagiadas. Aquí yo les decía en la primera diapositiva de la sesión que muy posiblemente vamos a tener una tensión de derechos, personas que no van a querer que los monitoreen, que los gobiernos no conozcan su estado de salud, y al mismo tiempo las ciudades van a querer, por seguridad, para evitar que el virus se siga diseminando, van a querer controlar el flujo de personas, van a querer garantizar el distanciamiento social. Este tipo de tecnologías se orientan a monitorear a la gente, dónde están, con mapas de calor identificar si posiblemente la temperatura del cuerpo evidencia estado de contagio. Bueno, si de tendencia, esta es muy interesante. Vamos a ver en los próximos meses cómo aplicaciones móviles van a permitir que el ciudadano decida en qué lugar de la ciudad va a estar. La pandemia posiblemente va a crear guetos de salud. Ojalá no ocurra, pero ya hay algunos teóricos que dicen que vamos a tener localidades en la misma ciudad donde la gente no va a querer ir, porque fueron localidades en las cuales el brote del virus se exacerbó, y hay otras localidades que van a ser saludables. Entonces, con este tipo de tecnologías, el ciudadano de manera autónoma, de manera discrecional, va a escoger qué itinerarios en el Transmilenio, en el tranvía, en el metro. Bueno, en Bogotá no hay metro ni tranvía, pero bueno, vamos a tener próximamente metro. Pero el hecho es que lo interesante de esta tecnología Citata, es que le va a permitir al ciudadano tener cada vez plataformas móviles mucho más potentes, mucho más robustas para gestionar sus itinerarios y sus movimientos en la ciudad. Y finalmente, los robots. Esta es una tendencia que vamos a ver en los próximos años, a partir de la pandemia, es que vamos a tener robots en muchos servicios gubernamentales, empresariales y bancarios. Hoy estamos acostumbrados a interactuar con seres humanos en el comercio,
en la banca, en el gobierno. Y posiblemente lo que va a pasar en los próximos años, como ya está pasando en algunos centros comerciales en Bogotá, en Home Center, por ejemplo, en Bogotá, que ya vemos robots que reemplazan al operario humano. Bueno, yo voy a terminar acá, cumplir el itinerario, me disculpo, me pasé 13 minutos. Espero que la estructura de la conferencia, los contenidos, los conceptos, las prácticas, los ejemplos, las tecnologías hayan cumplido la expectativa de la audiencia. Natalie, te agradezco mucho el tiempo, la moderación y abrimos el espacio para preguntas. Muchas gracias a todos. Estoy atento aquí para responder las preguntas. Doctor Pérez, muchas gracias. Creo que se han puesto sobre la mesa muchos temas de interés, pues que nos tocan a cada uno desde la actualidad y sobre todo que es importante que validemos cómo debemos transformar ahorita los modelos tradicionales que teníamos de relacionamiento también como ciudadanos. Quiero abrir las preguntas con una inquietud que nos presenta la señora Rebeca. Ella nos indica que por estos días una de las apuestas del gobierno es el catastro multipropósito. ¿Cómo relaciona, doctor, este tema con el desarrollo de las ciudades inteligentes en Colombia? No, pues yo creo pues que el tema del catastro multipropósito es un concepto bueno, que ha tenido formulación teórica, ya hay esfuerzos gubernamentales al respecto, pero creo que va a ser muy útil. Las ciudades van a comenzar a organizar sus espacios, sus estructuras, eh, la información, las interacciones. Yo creo que pues, el tema de catastro multipropósito va a cobrar relevancia. Digamos, no es claro el horizonte de cómo se van a comenzar a planear las ciudades post-COVID-19, pero la mayor preocupación que van a tener las ciudades de ahora en adelante es el distanciamiento social. Y ese distanciamiento social supone que los nuevos desarrollos inmobiliarios, los nuevos desarrollos urbanos cuenten con muchísima información para que las personas, las empresas, los gobiernos tomen decisiones informadas sobre cómo se van a comportar en las ciudades. Por ejemplo, en Europa ya están identificando que en algunas ciudades europeas las personas no quieren seguir haciendo trayectos largos. Entonces, toda esta información catastral nos va a ayudar, por ejemplo, si vamos a pensar en ciudades que no concentren todas sus, o sea, por ejemplo, el concepto de ciudad compacta. Entonces, o sea, vamos a seguir apostando en las ciudades compactas, o si las personas ya, digamos, en una ciudad compacta, el uso del suelo es mixto, y ese uso del suelo permite que en un mismo espacio geográfico se generen dinámicas residenciales, comerciales, de ocio. Entonces, yo sí creo que el catastro multipropósito se puede constituir una herramienta en la planeación y gestión de las ciudades post-COVID-19. Para Rebeca, la respuesta. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una pregunta adicional. Dice, en una ciudad como Bogotá, que no cuenta con transporte masivo, ¿cómo resignificar el espacio público para quitarle espacio al vehículo automotor? Mire, lo que están haciendo las ciudades europeas que no tenían dinero, porque ustedes saben que en Europa la situación económica pues, no es la mejor, ya venían, digamos, de una situación económica no tan halagüeña, y lo que están haciendo es organizar el espacio de las ciudades para incentivar el uso peatonal y no incentivar el uso del carro. Están pintando las ciudades. O sea, están haciendo ejercicios de urbanismo táctico, están creando espacios de distanciamiento social pintados. O sea, están pintando las vías de diferentes colores, de color rosado, de color verde, de color amarillo, de color azul, y a cada color le ponen un significado. Como les decía, no era fácil hacer grandes obras para organizar el espacio de las ciudades cuando comenzó
comenzó la emergencia sanitaria. Entonces, lo que han hecho algunas ciudades europeas, por ejemplo, es ese tema, ese tipo de medidas, aumentar el espacio para el uso de bicicletas, y lo que han hecho es pintar de color, como en algunas zonas de Bogotá, de color azul, las zonas donde de ahora en adelante no van a transitar carros, sino van a transitar bicicletas. ¿Una Muchas otra gracias, pregunta? doctor. Veo que Andrés Ardila está levantando la mano. No sé si va a hacer la intervención por el micrófono. Sí, bueno, ¿se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Vale, mi pregunta tenía dos enfoques que me parecen bastante importantes y que son un problema, a mi parecer, bastante grande frente al desarrollo de una hipotética Bogotá inteligente. El primero es la cultura ciudadana, la cultura del bien común, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo de verdad llegar a todas las personas posibles, desde el joven que se cree inmortal y no respeta en Transmilenio, el espacio que se debe conservar en el caso de nuestra pandemia, hasta la persona ya mayor de edad que no quiere cambiarse a un medio virtual de utilizar el dinero y cosas por el estilo? ¿Cómo de verdad llegar a esas personas para crear una ciudad más inteligente, para educar, de culturizar de alguna manera a los ciudadanos? Y la segunda es el tiempo, ¿no? Pienso que decir en los próximos años es regalar un montón de víctimas, de dinero, de espacio para sobrecostos pues en el escenario actual, ¿no? Es cómo solucionar esos dos grandes problemas, al menos en cierta medida. La segunda pregunta no me quedó clara, Andrés. Por favor, me la aclara, me la precisa. Es como, ¿es posible generar mejoras inteligentes en un tiempo en el cual sea útil para el escenario actual? Creo Bueno, que sería listo. algo. Gracias, Andrés Ardila, creo. Sí, señor. Bueno, la primera pregunta, yo creo que, digamos, el concepto de ciudadanía inteligente es un concepto que lleva formulándose hace más o menos 20 años. O sea, primero se hablaba de ciudadanos digitales, ciudadanos en línea, hoy se habla de ciudadanos inteligentes. El ciudadano inteligente es el que resuelve problemas, igual que la ciudad inteligente. No hay ciudades inteligentes sin ciudadanos inteligentes. ¿Cómo lograrlo? No es fácil. Lo que están haciendo algunas ciudades del mundo es aplicar el modelo de las 5 inteligencias, las 5 capacidades de innovación territorial: la inteligencia de la naturaleza, la inteligencia urbana, la inteligencia ciudadana, la inteligencia del mercado y la inteligencia tecnológica. O sea, aplicando esas 5 inteligencias y conectándolas con el ciudadano, podemos lograr que esas audiencias que usted mencionaba efectivamente participen en la resolución de problemas de ciudad. Yo percibo que, y lo digo respetuosamente, que en América Latina nos ha faltado ser muy creativos para cautivar al ciudadano. Dos ejemplos con relación a las audiencias que usted menciona. El presidente Barack Obama, cuando llegó a la Casa Blanca, le pidió a sus secretarios de despacho que le presentaran los problemas que históricamente no resolvía la administración federal. Bueno, le llevaron 40 problemas y cuando le preguntaron, señor presidente, ¿quién va a resolver esos problemas que históricamente no podemos resolver? Entonces dijo él, no, pues la gente más joven, la gente más lúcida, desarrollaron un programa de gobierno abierto, integraron a las mejores universidades de los Estados Unidos, hicieron unos campus de pasantías de 6 meses a un año y traían a los jóvenes de todas las disciplinas: ciencias sociales, tecnología, matemáticos, antropólogos, ingenieros, jóvenes que ya estaban terminando sus carreras y trabajaban mancomunadamente con las agencias de gobierno, y varios de esos problemas que históricamente no se habían resuelto los resolvieron con jóvenes. Jóvenes a los que no se les pagaba, entiendo, en esa época, estamos hablando del año 2009, 2010, más de $600 al mes.
Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos eso? ¿Por qué no tenemos a las mentes más lúcidas de todas las universidades de Colombia, públicas y privadas, ayudándole a los alcaldes de Colombia a resolver los problemas de la pandemia? No sé por qué. Ejemplo, eso con relación a los jóvenes. Y con relación a los mayores, a las personas mayores que hoy están tan expuestas a los riesgos del virus, en ciudades europeas, cuando las personas se pensionan, hay registros públicos de capacidades. Entonces, en las ciudades europeas saben, por ejemplo, los epidemiólogos, los expertos en inteligencia artificial, los expertos en ciencias de la salud, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Y cuando la ciudad tiene desafíos de cualquier tipo, les preguntan, hacen grupos focales, los llaman, o sea, permiten que la vida, digamos, la capacidad mental, la capacidad intelectual de las personas se proyecte a pesar de que se pensionan. Ese es otro ejemplo de ciudadanía inteligente. Entonces, cuando yo soy profesor de esa materia, los que hagan el posgrado pues van a verme como profesor. Entonces yo siempre les digo a mis estudiantes, sean creativos, sálganse del pensamiento convergente y pasen al pensamiento divergente. Piensen la participación ciudadana, no para el presupuesto participativo, no para hacerle veeduría al gobierno solamente, no solamente para hacerle control a las compras públicas, porque el horizonte de participación ciudadana es supremamente amplio. Bueno, eso con relación a la primera pregunta. Espero haberle resuelto la inquietud, Andrés. Y con relación a la segunda, y ya lo dije, los tiempos, lo que están haciendo las ciudades para organizar el espacio es apremiante. Yo creo que aquí en Colombia y aquí en Bogotá vemos el ejemplo de Corferias, de cómo rápidamente se organizaron actores de ciudad, Corferias, la Alcaldía Mayor de Bogotá, empresas del sector salud, para organizar un palacio ferial como un palacio o un espacio físico para atender una emergencia sanitaria. Entonces yo creo, Andrés, que el tema de tiempo va a pasar por soluciones analógicas, va a pasar por soluciones digitales, va a pasar por soluciones de gobierno, de ciudadanos. Digamos nosotros como universidad, digamos nosotros estamos impartiendo educación virtual, a pesar de que la universidad tenía 15 años de experiencia en educación virtual, la Universidad Externado de Colombia, nos tocó acelerar, reducir la brecha de conocimiento para que profesores, personal administrativo, estudiantes de pregrado, posgrado, rápidamente entraran a las plataformas de educación virtual, y hasta el 30 de mayo estamos surtiendo programas de educación virtual. Y creo que el tema del tiempo hay que leerlo, Andrés, para la nueva normalidad. No hay que leerlo con la métrica, los criterios de la normalidad anterior, que era una normalidad, en mi concepto, mediocre. O sea, nosotros habíamos caído en una zona de confort en las ciudades, los proyectos no se hacían, se anunciaban resolución de problemas con tecnología, y todos nos quedábamos con la expectativa de si efectivamente la tecnología iba a resolver el problema y no pasaba nada. Yo creo que en esta nueva normalidad, en la normalidad de las pandemias climáticas y sanitarias, los tiempos se van a reducir sustancialmente. Vale, muchas gracias. Espero haber atendido las inquietudes, Andrés. Hasta luego. Doctor, muchas gracias. Voy a leer una pregunta y le voy a dar la palabra a Ivonne Huertas. Pues espero que toda la audiencia comprenda que estamos un poco cortos también. Trataremos de resolver las inquietudes que ustedes tengan posteriormente de manera individual. Ángela Grijalva nos pregunta, ¿cuál es su percepción sobre el concepto de ciudades inteligentes, de las ciudades resilientes dentro de las ciudades inteligentes? Y si considera usted relevante el estudio de los servicios ecosistémicos en un ecosistema urbano. Bueno, la primera pregunta, digamos, la ciudad resiliente es una ciudad que se prepara para la adversidad. Yo creo que hay una coincidencia en los dos conceptos. Yo les decía a ustedes que la ciudad inteligente es la que resuelve problemas. Y la ciudad resiliente es la que
enfrenta los problemas, los prioriza y efectivamente los resuelve, los problemas priorizados, problemas que pueden ser originados en el ser humano, en la naturaleza, y esos aprendizajes los traduce en valor. Entonces yo creo que los dos conceptos son coincidentes. Uno ve algunos proyectos de ciudad inteligente donde está presente la resiliencia. Por ejemplo, ciudades que están resolviendo problemas asociados con ataques informáticos. Ustedes saben que las ciudades están siendo atacadas por delincuentes informáticos recurrentemente. Esos ataques crecieron durante la emergencia sanitaria, crecieron exponencialmente los ataques informáticos y nosotros hemos visto en la literatura que hay ciudades que salen avantes de un ataque informático y salen fortalecidas, ¿no? Con conocimiento, con nuevas capacidades, con nuevas habilidades. Pero la resiliencia consiste en eso, en que se contrarresta el problema y la ciudad no se debilita, al contrario, se fortalece, es más inteligente. Entonces yo creo, mi lectura para la persona que preguntó es que estos dos conceptos se encuentran. No siempre las ciudades inteligentes son resilientes. Yo creo que un ejemplo de una ciudad colombiana que ha desarrollado el concepto de resiliencia es Medellín. O sea, Medellín creó hace unos años una agencia de resiliencia y comenzó a promover la cultura de la resiliencia en la administración pública de la ciudad. Culturalmente, muchas veces en las administraciones públicas no sabemos gestionar la frustración. Y yo creo que la emergencia sanitaria nos va a obligar a ser mucho más sabios, mucho más cuidadosos con relación a los desafíos que suponen este tipo de situaciones que estamos enfrentando. Listo. La última pregunta entonces. Porque yo tengo que dictar clase hoy, entonces hoy estoy dictando clase y también me tengo que ausentar temprano, audiencia. Perfecto, sí señor. Entonces, pregunta de Iván Huertas. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí te escuchamos? Ok, profesor, buenas tardes, gracias por su conferencia. Mi pregunta concreta es la siguiente. El filósofo Byung-Chul Han plantea que el tema del Big Data es un tema bastante complicado y aquí no estoy planteando una cuestión de paranoia, sino que es una manera de mantenernos más vigilados a nosotros, entre comillas, los ciudadanos. ¿Sí? ¿Cuál es su opinión al respecto? Por ejemplo, usted colocó el ejemplo de Japón, donde el tema de seguimiento que se hace a los ciudadanos prácticamente está en toda la vida privada y para los japoneses es una cuestión muy normal que los estén vigilando, inclusive podríamos decir que para toda la cultura oriental es algo muy normal, hace parte de su formación este tema del Big Data. Pero para nosotros los, entre comillas, occidentales, todavía vemos con mucho recelo este tema del Big Data por todo el tema de infiltraciones que se pueden causar. Entonces, más allá de, por ejemplo, de que nos vigilen, de que nos controlen, de que nos hagan un seguimiento en el tema de salud, ¿cómo llevar a cabo este proceso en nuestro país, concretamente en Colombia, en nuestras ciudades, para evitar que también se nos haga como esa persecución, entre comillas, como ciudadanos? Bueno, eso es una pregunta compleja porque, digamos, en las ciudades inteligentes en las ciudades hay muchos problemas y la tecnología y los datos pueden ser herramientas relevantes para solucionar los problemas. Lo ideal es que todo proyecto tecnológico esté pensado, claro, para resolver el problema, todo proyecto tecnológico de ciudad, pero también para garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos. Por eso en Europa ha hecho carrera lo que se llama privacidad por diseño, seguridad por diseño. El Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, el nuevo reglamento ordena que los proyectos de ciudad inteligente deben ser pensados desde el diseño, desde la privacidad
y que se debe hacer evaluación de impacto a la privacidad antes de que la tecnología entre a operar y antes de que se comiencen a compartir, a recaudar datos. Nosotros en la universidad, algunos gobiernos de Colombia nos han pedido, nos han consultado, bueno, ¿cómo diseñamos proyectos de ciudad inteligente desde la privacidad? O sea, hay criterios que le permiten a cualquier ciudad del mundo cumplir, resolver problemas, por ejemplo, de movilidad, y al mismo tiempo no invadir la órbita personal de los peatones o de las personas. Yo creo que es un tema de planeación, es un tema de orden. Creo que a nivel mundial, a pesar de que, por ejemplo, existe el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales que ordena la planeación de ciudad inteligente desde la privacidad, desde el diseño de la privacidad, yo creo que estamos en una etapa temprana. En el caso colombiano, creo que no existe esa cultura tan desarrollada de esa sensibilidad con la privacidad y los datos personales. Pero desde el punto de vista, digamos, teórico, conceptual, tecnológico, legal, ya se ha venido construyendo como un framework de conocimiento que nos permitiría tener ciudades que no sean panópticos, que no sean ciudades de vigilancia. Posiblemente con la coyuntura de la pandemia, he leído algunos artículos que dicen que los gobiernos van a querer mantener facultades que obtuvieron durante la emergencia sanitaria, por ejemplo, para vigilar a los ciudadanos, cuando llegue la nueva normalidad, mantener esas facultades. Entonces, en Europa hay tensión, hay algunas organizaciones de protección de derechos y libertades civiles que están diciendo, ojo, las facultades de los gobiernos eran extraordinarias y eran temporales. Cuando pase la pandemia, cuando volvamos a la nueva normalidad, esas facultades no se pueden seguir ejerciendo, los gobiernos no pueden seguir vigilando a los ciudadanos. Entonces, pero desde el punto de vista conceptual y teórico, yo creo que sí se ha avanzado. Hay tecnologías ya disponibles para ciudades que protegen la información del ciudadano, anonimizan los datos, impiden que esos datos se puedan acceder por personas que no tienen privilegios o permisos. Entonces yo sí creo que tecnológicamente y conceptualmente sí hay modelos. Hay un caso, para no extenderme más, que se hizo en la ciudad de Rotterdam, en Europa. Se identificaron zonas de la ciudad donde la información que se capturaba era de servicio. Y en esas zonas de la ciudad, los ciudadanos estaban dispuestos a entregar sus datos personales. Pero también identificaron zonas de la ciudad donde los datos que se recaudaban eran de vigilancia. Entonces, en esas zonas se le advertía al ciudadano que lo estaban vigilando. Entonces, el ciudadano decía, si yo voy por la zona donde hay muchas cámaras que me están vigilando, por ejemplo, para prevenir la comisión de delitos, yo en esas zonas no transito todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que sí hay soluciones conceptuales, soluciones tecnológicas. El Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales es un ejemplo de una solución legal. Creo que lo que no se ha hecho es aplicar todo ese conocimiento en la práctica y seguramente en los próximos años vamos a ver nuevas discusiones, nuevos avances, pero bueno, yo le respondería de esa manera. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. No, con mucho gusto. Espero que haya sido resuelta la inquietud. Doctor Pérez, muchas gracias por participar en esta conferencia. Sabemos que tiene otras actividades pendientes. Entonces, pues le damos también las gracias a la audiencia. Estoy en cuarentena, pero con labores domésticas. Tengo Tranquilo. atendiendo mis clases y los posgrados que estamos virtualizando. Estoy con bastante labor. Fue un gusto compartir con ustedes este espacio. Les comparto mi correo electrónico, si lo puedo hacer, Natalie, si tienen alguna inquietud. No hay ningún inconveniente. El correo electrónico es marco.perez con S, sin tilde, con S, no con Z, @uexternado.edu.co. En ese correo pues me pueden escribir, de pronto me demoro un poquito en responder,
pero con mucho gusto, si tienen inquietudes, si quieren conocer más fuentes de consulta, bibliografía, estoy a la orden. Y les agradezco mucho el tiempo y el espacio. Marco.Pérez Uesternado. Es que vi que colocaron uniesternado, no, Uesternado. Marco.Pérez Uesternado.edu.co. Muchas gracias a todos. Que tengan una muy amables. Gracias. Gracias, Gracias a Natalia. todos por participar. Vamos a publicar esta conferencia por las redes sociales para que ustedes tengan acceso y en caso de inquietudes también las podrán enviar al correo de direccionamiento y anotar por acá para que lo tengan presente. Muchas gracias a todos. Gracias, Natalie. Muy gentil, muy amable. Hasta luego a todos. Buenas tardes.